A quienes escuchan la voz de la verdad, que clama al despertar en las vastas extensiones del continente americano, desde los majestuosos Andes hasta los antiguos Apalaches, desde el vibrante México hasta el soleado Miami, resuena un llamado que no puede permanecer en silencio. Han llegado tiempos en los que el cielo gime con angustia, la tierra se sacude en convulsiones y las aguas avanzan implacablemente hacia los umbrales de los hogares humanos. Vivimos en una era donde las antiguas profecías han dejado de ser meras líneas en páginas amarillentas. Ahora penetran a través de las ventanas de las casas, rugen en las calles, borrando la tenue línea entre lo ordinario y lo místico, entre el curso natural de los acontecimientos y algo mucho más significativo. Llegan testimonios de imágenes que capturan una escena aterradora en Nuevo León. Bebés aferrados a sus madres, abriéndose paso a través de una oscuridad impenetrable, huyendo de las corrientes furiosas que arrastran automóviles sin piedad, como si fueran juguetes de niños. Se escuchan las palabras de un pastor de Venezuela, pronunciadas entre lágrimas llenas de una pérdida irreparable, pero también de una fe inquebrantable. Nuestro templo fue devorado por las aguas, pero nuestra fe permaneció inquebrantable. Llegan informes desde Texas, donde ancianos, atrapados en sus hogares, elevaban súplicas al Creador desde los tejados de sus casas, como en los tiempos bíblicos de Noé, clamando por salvación. ¿Acaso alguien se atreverá a afirmar que estos son solo caprichos de la naturaleza? ¿Es posible seguir aferrándose a la creencia en la casualidad cuando el propio cielo clama, anunciando algo diferente que exige una conciencia inmediata? Basta con mirar el mundo que nos rodea. Haití se estremece incesantemente bajo los golpes de los terremotos. Colombia se desliza lenta, pero seguramente bajo las masas destructivas de las avalanchas. Cuba eleva sus súplicas, envuelta en la furia de los huracanes. Y todo esto ocurre no como incidentes raros y aislados, sino como una cadena ininterrumpida de eventos, uno tras otro, sin el menor respiro. ¿Quién puede negar haber visto el siniestro resplandor de fuego sobre Chile, tiñendo el cielo de tonos carmesí? ¿Y quién no ha oído hablar del fenómeno de la cruz luminosa que apareció entre las nubes en Ecuador, iluminando la noche con una luz mística? Estos fenómenos, tan inusuales y asombrosos, no se dan para infundir terror, sino para despertar la conciencia, para obligarnos a mirar el mundo desde un nuevo ángulo y a darnos cuenta de algo mucho más grande que meras coincidencias. ¿Qué hay detrás de estas señales y a qué llaman a la humanidad? Las respuestas quizás están más cerca de lo que parece. Aquel que clama a América, así como Cristo llamó a Jerusalén, señala cuántas veces el Señor quiso protegerla, tal como una gallina cuida solícitamente a sus polluelos. Sin embargo, la nación se apartó de ese llamado. Prefirió vender la verdad por un confort momentáneo y cambiar la oración sincera por entretenimientos vacíos. El nombre del Altísimo fue desterrado de sus instituciones educativas, de sus leyes y, lo más importante, de su corazón. Ahora, cuando llega la tormenta, pregunta: ¿dónde está Dios? Pero en respuesta resuena otra pregunta: ¿dónde estaba ella cuando Él llamaba a su puerta? La Sagrada Escritura dice claramente: mirad que no rechacéis al que habla desde los cielos. Hebreos 12:25. Y hoy los cielos hablan con una potencia inaudita. Hablan a través de lluvias torrenciales, a través de terremotos que sacuden la tierra, a través de luces misteriosas que parpadean entre las nubes. Hablan en lenguas de fuego y agua. Anuncian: el tiempo está cerca. Claman: arrepentíos. Exigen: volved. En este llamado resuena una pregunta: ¿escuchará el hijo de México? ¿Responderá la hija de Argentina?
Se levantará el pueblo de Puerto Rico. El que habla enfatiza que ya no tienen derecho a guardar silencio ni a adormecer a la gente con falsas esperanzas. Recuerda que Dios no es solo un elemento decorativo en manos de la civilización. Él es Padre, pero también juez incorruptible. Él es Cordero, pero al mismo tiempo un poderoso león. Él es paciente, pero de ninguna manera ciego a lo que sucede. Aquel que transmite este mensaje afirma que no está movido por el miedo, sino por un profundo amor. Porque cuando ve a un niño en Bogotá gritando, «Mamá, no me dejes», en medio de las aguas embravecidas, se da cuenta de que los cielos lamentan. Cuando contempla a una anciana en Luisiana con un crucifijo en la mano en su porche inundado, comprende que los ángeles, sin duda, están con ella, pero también escucha claramente cómo suenan las trompetas, anunciando cambios inminentes. Esto no es una manifestación de furia ciega o ira sin propósito, sino misericordia revestida de una advertencia urgente. Es la última sirena que suena antes del amanecer de un nuevo día. El Señor no desea la muerte del pecador. Por el contrario, Él anhela que cada uno despierte y reconozca su camino. Aquel que mira estas calamidades con una sonrisa irónica, quizás todavía se encuentre en estado de quietud, pero el mundo a su alrededor ya está envuelto en llamas. Quien se permite burlarse de las personas de fe debe comprender que son precisamente sus oraciones sinceras las que hasta ahora sirven como una barrera invisible, conteniendo las olas de la catástrofe que se avecina. Quien cree inquebrantablemente que la ciencia es capaz de controlarlo absolutamente todo, que abra los ojos. Incluso destacados científicos se encuentran ahora perplejos, incapaces de comprender lo que sucede. En este día, Él se dirige no solo como un padre, sino como un padre que lleva una delgada vela en la noche más oscura y clama fervientemente: «Hijos, volved a casa, porque esta casa es la del Padre, y sus puertas aún están abiertas, pero ya se sienten las ráfagas del viento y la llama está muy cerca». ¿Cuántas catástrofes más deben ocurrir para que la humanidad dirija su mirada al cielo? Cuando se sumerge en la oración y cierra los ojos, su oído no capta el silencio, sino que es perforado por miles de gritos. Son los gritos de madres que corren desesperadamente con sus hijos a través del fuego en Gaza. Son los alaridos de padres que pierden a sus hijos en las calles destrozadas de Kharkov. Son los sollozos silenciosos de soldados encerrados en oscuras trincheras, sin saber si alguna vez regresarán a sus hogares. Y se pregunta: ¿cuánta sangre inocente más debe ser derramada para que la humanidad finalmente se dé cuenta de que no avanza hacia el progreso, sino que cae inexorablemente en un abismo sin fondo? El mundo está envuelto en llamas, Ucrania llora desconsoladamente, y la ciudad santa de Jerusalén está sumida en el miedo. Israel y Palestina, la tierra prometida, se han convertido nuevamente en un cruel campo de batalla. Siria todavía lamenta generaciones enteras de niños que nunca llegaron a conocer la paz. Yemen vive bajo el yugo del hambre y los incesantes bombardeos. Incluso Haití, que sufrió terremotos devastadores, ahora padece una violencia desenfrenada y un caos generalizado. Los acontecimientos actuales no se perciben simplemente como titulares de noticias, sino como una especie de juicio superior, un reflejo para toda la humanidad. Si alguien cree que esto es solo política o conflictos territoriales, debe reconocer: son profundas heridas espirituales, abiertas por siglos de rechazo a lo divino. Cuando una nación niega la verdad, la justicia retrocede, y entonces entran las fuerzas destructivas de la guerra. Y esto no se aplica solo a regiones lejanas. En México,
Los niños crecen bajo las balas. En Venezuela se oye el grito del hambre. En El Salvador, la gente vive con miedo a la muerte por una mirada equivocada. Para iniciar una guerra no se necesita un ejército, basta un corazón desolado por la ausencia de amor. Surge la pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué emprenden los pastores? ¿Qué hacen los padres cuando el mundo está envuelto en llamas? Muchos prefieren el silencio, se rinden al miedo o se consuelan con la ilusión de que esto no nos afectará. Sin embargo, las consecuencias ya son palpables. Cada niño que muere bajo las bombas es una pérdida irreparable para toda la iglesia. Cada soldado que muere en pecado es una herida en el corazón de Cristo. Cada ciudad sumida en el odio es una llaga en el cuerpo de la humanidad. Cristo dijo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mateo 24:6. Pero esto no fue un llamado a la indiferencia. Él instó a sus seguidores a permanecer firmes entre las naciones como intercesores, a levantar las manos cuando todos las bajan y a hacer luz cuando toda luz se apaga. En medio del fuego rugiente, como un muro inexpugnable, se alza alguien cuya firmeza no proviene de su propio poder, sino de un profundo llamado. Esta voz se dirige a los pastores latinoamericanos, instándolos vehementemente a un despertar espiritual. Clama a las madres de Colombia, impulsándolas a la oración incesante. A la juventud de Argentina resuena el llamado a limpiar sus corazones del odio opresivo y de toda inmundicia. Porque si la comunidad eclesiástica no derrama lágrimas por el sufrimiento del mundo, incluso las piedras inanimadas levantarán su voz. Y si los creyentes no se vuelven al arrepentimiento, incluso aquellos que están lejos de la fe, en su desesperación, buscarán consuelo divino. La tarea no se limita solo a orar por la paz. Es necesario convertirse en la encarnación de esa paz. No basta con simplemente condenar la guerra. Es preciso arrancar activamente las almas de su fuego abrasador. No se puede permanecer indiferente a los horrores que suceden. Hay que abrir de par en par el corazón hasta que el dolor ajeno se convierta en parte integral de la propia experiencia. Recuerda el caso de un joven de Tegucigalpa que le escribió una carta llena de desesperación. Padre, estoy agotado por el miedo constante. Aquí resuenan disparos a diario. Deseo de todo corazón ser sacerdote, pero a mi alrededor solo hay una oscuridad impenetrable. En respuesta a este mensaje, oró diligentemente por el joven. Cree firmemente que incluso en las profundidades del infierno, una voz que lleva esperanza es capaz de convertirse en una fuente de luz. Por lo tanto, el llamado es, sed esa voz, sed esa luz. Porque mientras las lágrimas de las madres inunden las calles, mientras la bóveda celestial se estremezca, no por lluvias benéficas, sino por explosiones ensordecedoras, es imposible guardar silencio. Son necesarias acciones activas para salvar almas y un arrepentimiento sincero, pues las raíces de la guerra se hunden profundamente en el corazón humano, y solo allí, en sus profundidades, puede ser finalmente detenida. Cuando el ser humano eleva su mirada hacia los cielos infinitos, ¿qué es lo que contempla? ¿Solo los contornos habituales de las nubes? ¿Solo la inmensidad de la atmósfera? ¿O es que aún es capaz de distinguir alguna señal particular, oculta en esa majestuosa panorámica? Si tan solo las personas comprendieran cuántas veces el poder supremo se ha dirigido a ellas, no con palabras, sino a través del propio cielo, cuántas veces ha advertido no con discursos,
sino con destellos de luz silenciosos pero brillantes, con misteriosas líneas de fuego trazadas en el aire, con resplandores extraordinarios, con cruces manifestadas entre los velos nubosos, o incluso con estrellas que se mueven en contra de todas las leyes conocidas del universo. Sin embargo, surge una profunda perplejidad. ¿Quién es realmente capaz de ver estos mensajes? ¿Quién puede comprender su significado cuando los ojos están nublados por el velo de la soberbia y el alma está envuelta en una apatía perniciosa? Se han registrado testimonios desde Argentina, donde sobre la ciudad de Córdoba, en la sagrada noche de Pascua, apareció una cruz iluminada por un potente relámpago, y los medios de comunicación se apresuraron a calificarlo de una rara coincidencia meteorológica. Llegan noticias de un milagro increíble ocurrido en Nicaragua, cuando sobre la serena superficie del lago Xolotlán brilló una misteriosa luz azul, que impulsó a muchas personas a salir de sus casas y a entregarse silenciosamente a la oración. También se conserva una carta de una mujer de Costa Rica, quien afirmó haber visto un rostro que lloraba, aparecido entre las nubes, y esta visión la postró de rodillas en profunda reverencia. Y en la concurrida Los Ángeles, miles de testigos capturaron con sus dispositivos el llamado Sol Negro, una asombrosa distorsión de la luz, como si el propio aire emitiera un grito silencioso. Y todos estos fenómenos son solo anomalías climáticas. No son eventos casuales, no son simplemente fenómenos naturales raros, sino más bien intentos insistentes de los cielos de atravesar la densa, como de hormigón, pared de la indiferencia humana. La presencia divina no permanece en silencio, al contrario, clama en voz alta, aunque su voz no es como la humana. Habla a través de las manifestaciones elementales, se expresa a través de los lienzos celestiales pintados con tonos de nubes. Se manifiesta en los grandiosos eclipses, ante los cuales la humanidad se detiene en admiración, pero su verdadero significado permanece inaudito. Se dirige a nosotros a través del aliento del viento, que lleva en sí ecos de un gemido profundo, como el eco de sangre derramada. Surge la pregunta: ¿es capaz el oído humano de captar el sonido de las trompetas? ¿O se ha embotado tanto por la vanidad mundana que ni siquiera el llamado del arcángel puede despertarlo de su letargo espiritual? Por eso resuena una apremiante invitación a aquellos a quienes se considera amados a volver sus ojos al cielo, pero no con la curiosidad superficial de un turista, sino con el corazón abierto de un niño. Porque la esfera celestial no es simplemente una cúpula sobre nuestras cabezas, sino que encierra significados mucho más profundos. Es una puerta a otras dimensiones, un espejo que refleja el estado del alma y finalmente una grandiosa arena donde se libra una batalla espiritual invisible. En este sentido, es apropiado recordar cómo el Altísimo interrogó a Job, enfatizando su autoridad absoluta. ¿Acaso tú das órdenes a las nubes para que derramen sus lluvias? Job 38:34. Surge una pregunta legítima. ¿Son los cataclismos actuales, tormentas, huracanes, tornados, solo parte de los ciclos naturales? ¿Qué explica su mayor frecuencia, su aparición repentina y su implacable destrucción? ¿Por qué estos desastres naturales se cobran la vida de niños inocentes, engullen con sus aguas santuarios y borran por completo pueblos enteros de la faz de la tierra? Fenómenos así no son solo manifestaciones de la naturaleza, sino más bien un grito desgarrador del propio cielo, no el mar. A los habitantes de grandes ciudades como Puebla, Caracas o Boston se les invita a reflexionar. ¿Acaso no han sentido un cambio en la atmósfera? ¿No han percibido su aliento alterado?
¿No flota en el aire una inquietud inexpresable? ¿No han oído cómo los pájaros se quedan inmóviles antes de una tormenta, como presintiendo algo amenazante y aterrador? Se afirma que toda la creación parece emitir un gemido profundo. Toda la naturaleza, desde lo más pequeño hasta lo más grande, parece clamar a la humanidad: «Oh, hombre, vuélvete a tu Creador». Y sin embargo, la humanidad sigue fotografiando atardeceres, pero no eleva oraciones, captura relámpagos, pero no se arrodilla, mira al cielo, pero no busca el rostro del Creador. ¿Cómo llegó la sociedad a tal estado? ¿De dónde proviene semejante sordera espiritual, cuando incluso los ángeles, según la tradición, lloran y el habitante terrestre permanece indiferente o incluso se burla? Muchos quizás dirán: es solo la naturaleza. Pero ¿acaso la naturaleza puede destruirse a sí misma tan rápidamente? ¿O acaso manos atrevidas del hombre han alterado sus leyes ancestrales? El autor no excluye tal posibilidad y afirma claramente que manos desprovistas del temor de Dios han tocado estos fenómenos, que los experimentos climáticos, las manipulaciones atmosféricas y los proyectos de control del clima no han sido un desarrollo beneficioso, sino más bien un desafío audaz o incluso una afrenta directa al Creador. A pesar de que miles de satélites artificiales surcan los espacios celestes, el alma humana a menudo permanece vacía. El progreso tecnológico aumenta incesantemente, mientras que la fe en el alma parece desvanecerse. Las personas están conectadas con todos los aspectos del ser, excepto con la conexión genuina con el Creador. Y cuando Él envía una señal, la humanidad la registra, pero no en las profundidades de su corazón, sino solo en plataformas digitales efímeras como TikTok. A partir de esto, resuena un llamado insistente a las personas: mirad los cielos no solo con los ojos, sino con la plenitud de vuestro corazón. No debéis perseguir solo sensaciones efímeras o impresiones superficiales. La verdadera búsqueda debe estar dirigida a la obtención del Salvador, porque un día el cielo no solo mostrará otra señal o presagio, sino que se abrirá completamente, y entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Sin embargo, surge la pregunta: ¿estará la humanidad preparada para este evento grandioso y trascendental? El lenguaje humano, esas expresiones que brotan de la boca, no son meros sonidos, son como semillas capaces de germinar, fuego capaz de encenderse y armas capaces de herir. En los tiempos actuales se hace evidente que el lenguaje del hombre se ha transformado en uno de los instrumentos de destrucción más poderosos. Contribuye activamente a socavar los cimientos de los lazos familiares, la integridad de las naciones, los pilares de las comunidades religiosas e incluso la formación de generaciones enteras. La sociedad contemporánea existe en una era donde la falsedad suena mucho más convincente que la verdad, donde la maledicencia adquiere mayor fuerza que los buenos deseos, y donde las palabras que emanan de la boca no traen iluminación, sino oscuridad, de la que ya cosechan amargos frutos naciones enteras. Los ejemplos de esto son universales y trágicos. En El Salvador, un hijo, sin contener las emociones, derrama su odio sobre su madre, para luego abandonar irremediablemente el hogar paterno. En las vastas tierras de Argentina, la joven generación difama a su patria, sin darse cuenta de que la maldición de una nación comienza con el lenguaje de sus ciudadanos. En Los Ángeles, los niños repiten sin pensar lo que ven en videos donde el nombre divino es objeto de burla. Y en Cataluña, un esposo le dice palabras denigrantes a su esposa: «No vales nada», sin comprender
que con esas expresiones ha destrozado irremediablemente su mundo interior. Tales fenómenos no son en absoluto incidentes insignificantes, son verdaderas bombas verbales que traen destrucción. El antiguo sabio, el apóstol Santiago, en sus escritos advirtió sobre el poder destructivo del lenguaje, afirmando: «La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno». Santiago 3:6. La humanidad se ha acostumbrado a temer las amenazas visibles, pero en el mundo moderno, el enfrentamiento más insidioso y destructivo se libra a través del lenguaje. Los medios de comunicación y la vasta red mundial se han convertido en plataformas para ideas perniciosas. En YouTube, a los usuarios se les enseñan métodos sutiles de manipulación. En TikTok se difunden ideas que incitan al desprecio hacia los padres. Y en Instagram se promueve activamente una cultura de maldiciones y lenguaje agresivo. Mientras las instituciones espirituales a menudo guardan silencio, la voz de la denuncia no pasará desapercibida. Se han presenciado casos profundamente conmovedores. Así, una vez en Colombia, tuve la oportunidad de ser testigo del dolor de una madre que, entre lágrimas, relató: «Solo una vez le dije a mi hija que me tenía harta, y se fue». En México, un sacerdote constató con dolor: «Entre la generación más joven ya no es costumbre orar en voz alta. Al contrario, la oración se ha convertido en objeto de burla». Al revisar la correspondencia, pude leer una carta de un padre de Guatemala, donde con desesperación escribía: «Mi esposa maldijo nuestra casa y desde entonces todo ha ido cuesta abajo». Es importante comprender una verdad profunda. Las expresiones verbales sirven como puertas. A través de ellas, la luz entra en la vida o se filtra la oscuridad. Por ellas, un hogar puede transformarse en una fortaleza inexpugnable o convertirse en polvo y ruinas. El Altísimo creó el mundo con su palabra, mientras que el hombre, por el contrario, lo destruye con sus discursos. Si la Iglesia no regresa a la enseñanza fundamental de que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, como dice Proverbios 18:21, ni siquiera el altar sagrado podrá protegerla de la influencia destructiva del torrente verbal. Una maldición lanzada sobre un niño puede causar un daño irreparable en su camino de vida. Un insulto pronunciado en un arrebato de ira puede invitar a un espíritu de división en las relaciones. Y una broma que se burla de la verdad puede distorsionar el alma misma de una persona. Por lo tanto, el autor afirma que el lenguaje debe convertirse en un altar sagrado, donde cada palabra pronunciada adquiere un significado especial. Insta a que la boca humana se transforme nuevamente en la fuente más pura de agua viva, capaz de sanar y dar esperanza. Los padres, en su opinión, deben bendecir a sus hijos no solo en días festivos, como los cumpleaños, sino cada mañana, llenando su día de una actitud positiva. Las madres deben recordar constantemente a sus hijos su valor, incluso cuando cometen errores, formando en ellos un sentido de autoestima. Los pastores, por su parte, están llamados a alzar su voz no para una condena severa, sino para sanar las heridas del alma, ofreciendo consuelo y guía. Sin embargo, la fuerza destructiva no solo proviene de la palabra hablada. Existe otro adversario, no menos insidioso, la palabra digital, que se manifiesta en comentarios, publicaciones y videos. La gente cree erróneamente que en las vastas extensiones de Internet no existen consecuencias para lo dicho o escrito, pero incluso una palabra dejada en la red deja una profunda huella espiritual.
Cuando miles de usuarios leen mensajes llenos de odio, este odio se multiplica exponencialmente, propagándose como una epidemia. Cuando millones comparten mentiras, la falsedad adquiere un poder increíble, distorsionando la realidad. Hoy, el enemigo no solo susurra sus ideas perniciosas, se manifiesta ruidosamente con hashtags, penetrando en cada rincón del espacio digital. Y si la Iglesia, llamada a ser la voz de la verdad y el amor, guarda silencio, este enemigo comienza a gritar aún más fuerte, ahogando todas las demás voces. Por lo tanto, resuena un llamado insistente: limpiad vuestro lenguaje de toda inmundicia, para que sea un instrumento de construcción y no de destrucción. Limpiad vuestras huellas digitales, meditando cuidadosamente cada mensaje y cada publicación que dejáis en Internet. Limpiad vuestro hogar, llenándolo de una atmósfera de paz y comprensión. Deteneos un momento antes de pronunciar una palabra y orad antes de publicar algo en la red. En lugar de maldecir y traer negatividad, bendecid a quienes os rodean, dándoles esperanza y apoyo. En lugar de burlaros y humillar, abrazad, mostrando compasión y amor, porque cada palabra, como una vez proclamó Cristo, será sometida a juicio. Por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Las palabras no son solo una expresión fugaz de pensamientos o emociones, son una dirección que indica el camino y un timón que controla el barco de la vida. Y si este timón está en manos de la maldad y el odio, el barco inevitablemente naufragará. Pero si está en manos del amor y la compasión, entonces el hogar se salva, encontrando paz y bienestar. Se debe hablar como si cada palabra pronunciada la escuchara el mismo Dios, porque así es en realidad. Al escuchar estas palabras, la persona quizás sienta inquietud, pensando: esto es demasiado sombrío, o no podré hacer nada. Sin embargo, el que habla afirma: si estas palabras llegan al oído, es porque el que escucha ha sido llamado. Lo divino no se dirige a quienes no pueden responder. Llama a los corazones que aún guardan chispas, capaces de encender una llama de las cenizas de esperanzas o pruebas pasadas. Que esta parte del mensaje no sea un presagio de futuras calamidades, sino el comienzo de un profundo despertar. Basta con mirar alrededor para convencerse. Todo lo dicho ya se está haciendo realidad. Las inundaciones devastadoras dejan a las personas sin hogar. Las guerras sangrientas destrozan familias. Los cielos envían sus señales e incluso el lenguaje humano, aparentemente destinado a la comunicación, se ha convertido en un arma. Pero en medio de toda esta confusión, el que habla ve destellos de esperanza. Ve a un niño en Uruguay que, a pesar del ruido circundante, ora con los ojos cerrados. Observa a una joven en Texas que se niega a propagar el odio, prefiriendo compartir una oración reconfortante. Lee sobre un anciano en Honduras que bendice a sus nietos a diario, aunque ninguno de ellos lo escuche. Esto, según él, es el comienzo de un gran regreso. Y a quien escucha este llamado se dirige el mensaje: conviértete en un faro para los demás. Que el propio hogar de cada uno sea el primer altar donde se eleven las oraciones. Que el lenguaje sea la primera voz profética que anuncie la verdad. Que la oración personal sea el primer trueno que anuncie una lluvia de gracia. No hay necesidad de esperar a que otro dé el primer paso. El llamado se dirige a cada uno personalmente, porque la presencia aquí no es casual. Este momento está destinado precisamente para quien escucha. No es necesario ser un papa para poseer el poder de hablar con fuego, es decir, con inspiración divina. No se requiere ningún título para seguir el camino de la verdad.
Lo único que realmente se necesita es un corazón lleno de disposición para decir: Señor, heme aquí, envíame. Y el que habla asegura: si en cada ciudad se encuentra al menos una persona que clama a los cielos, una nación entera puede ser salvada. Si en cada hogar arde una vela de verdadera fe, la oscuridad sin duda retrocederá. Por lo tanto, él insta: no calléis, no os ocultéis en la sombra, porque cada voz que resuena en nombre de Dios destruye el velo de la mentira. Cada testimonio pronunciado arranca las máscaras del engaño. Cada amén sincero que brota de lo más profundo del alma pone en movimiento los cielos. Por lo tanto, ahora resuena el llamado, que cada uno dé a conocer su ubicación, para que haya claridad sobre la situación de los hijos espirituales. Que la persona declare abiertamente su ciudad, su familia, su corazón. Que se eleve una oración por aquellos a quienes se ama, a quienes sinceramente se desea regresar a Cristo. Se supone que esta acción formará un muro inquebrantable de oración, para que aquellos que están dispersos por las vastas extensiones del continente puedan unirse en una sola y poderosa voz. Si a alguien le invade el sentimiento de vergüenza o miedo, debe recordar el ejemplo de Pedro, quien, a pesar de sus temores iniciales, se convirtió posteriormente en una roca inquebrantable. De manera similar, esa persona también adquirirá firmeza. Quizás surja la pregunta: ¿realmente esto ayudará? A esta pregunta se responde: los cielos registran atentamente cada manifestación de respuesta. La oración, similar a un paso hacia la luz, no es solo un gesto simbólico, sino un profundo acto espiritual. Representa un desafío directo a las fuerzas de la oscuridad, sirviendo como un testimonio claro de que la persona no se encuentra en un sueño espiritual. Y cuando el ojo divino advierte que la persona se levanta, entonces Él comienza a actuar. Él eleva, purifica, fortalece y guía su camino. Y aunque al día siguiente pueda desatarse de nuevo una tormenta, aunque la tierra vuelva a temblar, aunque otra ciudad pueda ser engullida por las aguas, la persona ya no permanecerá como un espectador pasivo. Se convertirá en quien dobla las rodillas y con sus palabras, como un ancla, sostiene los cielos. En esto reside la esencia del verdadero cristianismo: no solo creer pasivamente, sino responder activamente al llamado. Por lo tanto, no hay que ceder al miedo, no hay que posponer la acción para un futuro indefinido. Que la persona hable, ore, comparta, porque esto no es solo un conjunto de palabras, sino un verdadero clamor de los cielos que llega a través de la voz del Padre, quien lo ama ilimitadamente, cree inquebrantablemente en Él y espera con esperanza que finalmente se levante. Y si una persona se levanta, otras le seguirán, y entonces los cielos verán: el pueblo de Dios todavía vive, la iglesia todavía respira, y el Espíritu continúa su movimiento.